Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 5 de febrero de 2016, bienvenidos a Diálogo con Ernesto López, edición especial. Es un placer estar con ustedes a través de Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Saludo como siempre a nuestros acostumbrados panelistas del día viernes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarle. Doctor Kirio Waldo Salgado, buenos días. Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Juan José Martel, qué gusto saludarte también esta mañana. Un gran gusto, Ernesto, buenos días, amigos. También Garrid, buenos días, bienvenido. Igualmente, buenos días a todos. Bueno, y en ausencia de nuestro buen amigo Julio Valdivieso, también nos acompaña Lafid Fernández, quien siempre también ha estado atento a tener la presentación oficial de sus análisis acá en nuestro programa. Muchísimas gracias. Fue parte de la estructura, ¿verdad? Permanente. de este programa. Así es que bienvenido, Lafid, qué gusto tenerte en casa y sobre todo también después de ese trance de salud que, gracias a Dios, pues aquí te tenemos, ¿no? Un gusto estar acá, Ernesto, y con semejantes compañeros, ¿verdad? Como no, muchísimas gracias. Este viernes, con nuestro acostumbrado panel, hablaremos sobre el curso legal que deberá tomar las investigaciones para conocer el destino final de los fondos otorgados por el gobierno de Taiwán a nuestro país, supuestamente para favorecer a familias damnificadas por los terremotos en el año 2001, y que una vez habiendo fallecido el principal señalado, es decir, el expresidente Francisco Flores, muchas son las preguntas que quedan ahora sobre la mesa. Por ejemplo, ¿cuáles son, llamémosle esas preguntas? Esa es una de las, digamos, interrogantes que muchos están haciendo ahora. Ya esto lo vamos a ver, obviamente, en el debate que vamos a tener esta mañana. Además, no podemos obviar el citatorio que hizo la Fiscalía General de la República al expresidente Mauricio Funes para hablar de la polémica tregua entre pandillas que, según sus detractores, comprometió a la administración Funes por haber facilitado supuestamente recursos a estos grupos privados de libertad y también de aquellos otros que estaban actuando o que actúan al margen de la ley. Así es que son aspectos elementales que van a estar en esta discusión. Por esa razón es importante plantear tres preguntas que nos van a ayudar a comprender mejor esta temática. ¿Cuál será el destino final que tendrá la investigación del caso Fondos Taiwán? Esa es una de las preguntas. La segunda es, ¿qué alcances políticos y jurídicos podría traer el caso en esta nueva etapa? Y la tercera, que tiene que ver precisamente con esto último, que es este nuevo debate sobre la tregua entre pandillas. ¿Tiene trasfondo político o cuenta con asidero legal para profundizar la investigación? Así es que vamos también a invitarles a ustedes a que participen en nuestra encuesta de hoy, utilizando obviamente la @diálogo21, que es nuestra cuenta en Twitter. La pregunta dice así: ¿daría usted credibilidad a un testigo criteriado en caso de tratarse de un reo condenado? Pues ahí tiene usted las opciones que le van a permitir responder esta pregunta a partir de este momento. Tiene un sí y tiene un no, y de esta manera pues usted ayuda a respondernos esta pregunta que hemos planteado utilizando nuestra cuenta en Twitter, @diálogo21. ¿Daría usted credibilidad a un testigo criteriado en caso de tratarse de un reo condenado? La Fiscalía tiene que esclarecer cuál fue el rol real del gobierno y de ciertos funcionarios claves ante la tregua. ¿Cuál fue su papel? ¿Hasta dónde se involucraron o no se involucraron? Creo que al presidente Funes lo engañaron. El presidente Funes, por su mismo carácter, no va a querer reconocer que le dieron a tol con el dedo a aquellos funcionarios públicos que él tenía, que sí sabían lo que estaban haciendo, pactando a través de intermediarios, que ya conocemos, pactando con Amara, con los grupos criminales. Andaban como Juan por su casa, de penal en penal, organizándose. Cuando la tregua se rompe, vino el caos. Ahora, analicemos, como dice Juan José Martel, si la tregua fue beneficiosa o no fue beneficiosa. A simple vista, lo que a la población se le vendió es que de 24, o en esa época 12
o 14 homicidios diarios, se había bajado a 5. Y todo el mundo estaba contento. Pero cuando a los mareros les dijeron, ustedes tienen que dejar de cobrar la renta, tienen que dejar de extorsionar, hasta el ministro de Seguridad dijo, es que ellos de algo tienen que vivir. Y las maras entronizaron, profundizaron, radicalizaron las extorsiones. Bajaron los crímenes, aumentaron los desaparecidos y aumentaron tremendamente las extorsiones. La tregua fue un desastre, fue un invento de unos mediadores, incluyendo la Iglesia Católica, con el ministro de la Seguridad Pública, y que le vendieron al presidente de la República como algo novedoso, y el presidente de la República se tragó el anzuelo. 4, 5, 3 delincuentes se sacaron la lotería, les dieron la calidad de testigos criteriados, y en eso yo, leyendo la columna de Paolo, tengo que estar de acuerdo con Paolo, pero además no había una causa abierta. A los testigos criteriados les quitaron el rostro, los develaron, entonces ya no eran como tan secreto en técnica jurídica y penal. Además incidieron, y sobre qué, para qué, no sabemos si lo que dijeron se investigó o no. Yo creo que al periodismo le ha faltado efectivamente Juicio crítico, interpretar y preguntar correctamente. Mire, ordenemos este tablero, porque a mí no me da nada de Incluso esto. ¿por qué se da en esta coyuntura precisamente inmediatamente después de la muerte del expresidente Flores, en que deja como la tela de duda de que lo que comienza es más un proceso de venganza que un proceso de investigación real? Creo que ahí es donde también el falta proceso sentido investigativo de la tregua ya había iniciado con la administración de la Fiscalía anterior. No, Es estamos decir, claros. Eso claro. estaba. Ahora, yo coincido de que no han sido los medios más felices de decir qué es lo que realmente está pasando. Porque sí, deja un mal sabor de que a raíz de las declaraciones de los testigos criteriados en otro proceso muy ajeno al de la tregua, vengan y sirvan de detonante al tema de la tregua. El fondo político de la tregua es la captura de votos. Eso tenía una intencionalidad del Estado, del gobierno anterior, para captar votos, ya sea de los mismos familiares de los pandilleros o de los pandilleros que no estaban detenidos, o de la población para la baja de homicidios. Lo fregado, lo difícil es hacer concesiones, entrar en una negociación que es un concepto diferente, y ahí hacer concesiones en el nombre del Estado. Si eso se produjo y se produjo ilegalmente, se debe investigar y se debe establecer la responsabilidad de quien sea. Dialogar con las maras debía de haber tenido un sentido que se fueron a la tregua. Yo incluso muchas veces, yo creo en el diálogo, pero creo también en que hay momentos de diálogo y hay momentos en que a lo mejor eso no es lo que debería de privilegiarse, especialmente con este tipo de grupos. Cada partido de los grandes tenía su clica. ¿Por qué? Porque es una realidad de que las maras controlan territorios y era muy difícil pensar que se iba a poder poner vigilantes de urnas, miembros de juntas receptoras de votos, los dos partidos grandes, si no llegaban a acuerdo con las maras. Y circularon en las redes sociales fotografías de uno y otro lado con reconocidos dirigentes de las pandillas. A ver, Juan José, pero ¿y la guerra de este país con qué la paraste? ¿Con el diálogo o con las armas? No, pero era un Se contexto paró a diferente. través de un proceso de y el negociación. Y el fondo era diferente. Que obviamente. tuvo una tregua al final. La tregua fue hasta el final. O sea, pero lo que hubo comenzó con un diálogo con Napoleón Duarte, que se convirtió en negociación en el periodo de Cristiani. Pero ¿por qué esa era la lógica del diálogo? La llave con la que empieza la guerra y la llave con la que empieza la paz es la misma.
Es más, la paz empieza con la palabra y la guerra empieza también con la palabra. Recordemos, Neto, que después se desnaturalizó todo. En un momento, una tregua y un supuesto diálogo o más negociación que diálogo terminó con los líderes de las pandillas en las pasarelas, ya eran estrellas de televisión. Resulta que ahora los que en el pasado, cuando el problema era menos grave, no fueron capaces de resolverlo, ahora son los grandes sabios que tienen las fórmulas mágicas para resolver los problemas. Eso es lo que yo sentía en ese debate. Yo lo que creo es que con este fiscal muy pronto va a haber captura sobre la tregua. Muy pronto. Mira, la población quiere ver resultados y ya con detenciones, ahí sí se sacude el palo. Allí en la fiscalía, perdóname, mafia adentro. Había una apariencia de que se estaba trabajando y no se estaba y estos trabajando. mafiosos están presos. Había gente contratada que en vez de contratar fiscales, contrataban parientes de la gente que estaba ahí. Era un desorden. Y muchos pillos deberían de estar presos en esa fiscalía por haber permitido muchas cosas que le han hecho mucho daño al país. El actual fiscal lo ha denunciado. Es lo más, ha denunciado es más, en te general, quiero decir. pero yo espero que también luego tome medidas, porque esas cosas no se pueden denunciar sin tomar medidas. El fiscal general ya se le venció el plazo de 60 días que tiene para presentarse a probidad con su declaración. Y eso va a ser bien investigado en probidad, porque parece ser que la forma en cómo vivía el fiscal Martínez no es la forma de un funcionario que gana menos de $4,000 en la fiscalía. No, ¿cuál es el mensaje? Siéntese en un caso y diga, miren, don Juan José me mandó a matar, criteriado de una vez y bajen la pena. Perdóname, yo creo que así no. El reto que tiene el actual fiscal es enderezar, entre otros procesos, el de la tregua. Todavía no queda claro cómo es que a partir de algo muy mediático se retomó este proceso. Creo que hay varias explicaciones que deben de dársele al país, por supuesto en el marco de que no entorpezcan las investigaciones. No puede haber proceso de pacificación o desarticulación de las pandillas si no hay diálogo entre los dos grandes partidos que medianamente por lo menos digan, pongámonos de acuerdo en el tema seguridad, en el tema pandillas. Cuando eso se haga, van a empezar a hacerse acciones de corto, mediano y largo plazo, bien enfocadas, sin el interés político de captar votos. Eso para mí es lo más importante, que los dos grandes actores políticos se pongan de acuerdo en el tema y ahí empezar a trabajar de una manera coordinada. Estás pidiendo una cosa imposible. Pero necesaria. Y si fuera posible, ambos partidos tienen sus propios pecados. Y cuando se tienen pecados, si no se limpian antes, no se puede empezar una vida nueva. Decano del programa, muchísimas gracias. Bueno, muchas bendiciones y que nos dé el Señor mucha salud también, ¿verdad? Para Amén. trabajar esta otra semana que Dios lo permite. Pero vamos al fin de semana, obviamente. Esperamos que todo sea de mejor provecho para la familia. Hagamos ejercicio, recreamos muy bien aquellos aspectos que tienen que ver con los amigos, con la familia, los vecinos. Hay que asistir a la iglesia también. Bueno, gracias Lafit, gracias. Juan José, gracias Garriz, gracias doctor. A ustedes amigos que nos sintonizaron, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.